Muy buenos días. El día de hoy hablaremos pues de lo que son los conceptos básicos de agua, ¿no? Nosotros sabemos que el agua es muy importante pues para poder subsistir, ¿no? Para los seres humanos, los animales y las plantas, ya que el agua es un recurso, ¿no? Indispensable para la vida. Es decir, sin agua nosotros no podemos vivir, ¿no? No pueden vivir los animales, no pueden vivir las plantas, no pueden vivir los seres humanos, ¿no? Ya que un 70-80%, ¿no? de la mayoría de los seres vivos está compuesto por el agua, ¿eh? Es decir, nuestra composición de un ser viviente, en el caso de nosotros, de los seres humanos, tenemos un 70% en agua, ¿sí? Nosotros nos componemos del agua, ¿no? Entonces por eso es importante, ¿no? También el agua en nuestro planeta, ¿no? Es un recurso indispensable para la vida, ¿sí? Es fuente de vida. Sin ella no pueden vivir ni las plantas ni los animales, ¿no? Es indispensable para la vida diaria, ¿no? Es decir, de uso doméstico, ya que nosotros también con el agua nos podemos, en el caso de los seres humanos, nos podemos cocinar, ¿sí? Eh, podemos regar las plantas, podemos lavar, ¿no? Entonces es de uso cotidiano. De uso industrial también, ¿sí? Es decir, en la industria, eh, en lo que es industria alimentaria, ¿no? Ya sea en lo que es elaboración de néctares, de bebidas, de gaseosas, elaboración de productos de panificación, elaboración de productos lácteos, ¿no? Es necesario utilizar agua, ¿sí? Ya para el uso sea de lavado, ya sea para el procesamiento, en el caso de bebidas también, ¿no? Es decir, para elaboración de néctares, ¿no? Se utiliza el agua, ¿no? para, para poder hacer las diluciones, para poder realizar cualquier tipo de proceso, ¿no? El agua. Para el uso agrícola también, ¿no es cierto? Es decir, sin agua, ¿sí? no, se podía, no se podría cultivar, ¿no? Ya que en nuestro país, la parte centro de nuestro país, hace muchos años, ¿no? se comenzó a regar pues la parte, las tierras áridas, ¿no? Como Chavimochic, ¿no? Y otros más, ¿no? Entonces, una vez que esos desiertos se comenzaba a regar, ¿no? Comenzaba pues a los cultivos eh, de frutales, ¿no? La cual son pues muy indispensables para el proceso eh, para el proceso de exportación, ¿no? De diferentes frutales, ¿no? Entonces por eso también se utiliza, pues, ¿no? De uso ganadero. En la ganadería, pues, para dar de beber a los animales domésticos, ¿cierto? Entonces se utiliza el agua, ¿no? Para poder dar ¿no? En la acuicultura, para criar los peces y otras especies más, ¿no? Acá en Puno tenemos pues una de las más conocidas, ¿no? El criadero de truchas, ¿no? Que se utiliza pues eh, el agua de río, ¿no? Y ese agua de río va a ayudar pues a que se conduce a pequeños estanques donde se cría trucha, ¿no? Ahí también se utiliza. El uso medicinal, dice, ¿no? En la medicina para curar las enfermedades, sí tenemos como las aguas termales, tenemos acá en Cusco, también tenemos en Putina, tenemos también en Ayaviri, bueno, aunque muy poco, pero también hay, ¿no? Esas aguas termales se utiliza pues como medicina, ¿no? Son muy abundantes en nuestro país, es decir, ¿no? También tenemos los baños del Inca en Cajamarca, los baños de Churín en Lima, los baños de Jesús en Arequipa, ¿no? También en Arequipa, ¿no? Las aguas minerales son de consumo para bebidas y contienen pues sustancias minerales, ¿no? De tipo medicinal, ¿no? Las primarias son la San Mateo, Socosani y Jesús, ¿no? Entonces esas son las aguas que se utilizan, ¿no? Es decir, en este caso ya sería pues, el agua mineral ya procesada, ¿no? Tenemos el agua, el más conocido es el Socosani, ¿no? ¿Quién no ha tomado un Socosani? ¿No? Ese es el agua mineral, ¿no? Si hay personas
que no saben diferenciar, ¿no? Dicen el agua, digamos, San Luis que tienen, ese es un agua tratada, ¿no? No es un agua mineral. En cambio, un agua Socosani, ¿no? Ese sí es un agua mineral. Entonces hay que saber diferenciar. De uso municipal, dicen, en las ciudades para el riego de parques y jardines también se utiliza. En lo que es Azángaro, ¿no? Tienen bastantes parquecitos, ¿no? También se puede utilizar pues en los parques y los jardines, ¿no? Tenemos las propiedades físicas y químicas del agua, ¿sí? El agua es una sustancia que se compone pues de una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿no? Más conocido como H2O, ¿sí? Esa es su composición, ¿no? Dos átomos de oxígeno, no, de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y es esencial para toda forma de vida humana, ¿no? Ahí nosotros tenemos, ahí pueden ver en la imagen, tenemos pues el átomo de oxígeno y los dos átomos de hidrógeno, ¿no? Algunas propiedades del agua, dicen, ¿no? El agua es insípida e inodora, es decir, no tiene sabor, ¿sí? Y no tiene color, ¿no? A eso se refiere. Posee una tensión superficial, ¿sí? Es decir, es resistente a un corte, ¿no? O a un ejemplo sería, digamos, yo lanzo un paracaidista pues ¿no? Desde arriba, ¿no? Y se va a venir a una velocidad pues contra el agua, ¿no es cierto? Entonces lo que va como se va a venir pues de arriba para abajo, ¿no? Por gravedad, ¿no? Y cuando llegue a la superficie, ¿no? Va a provocar como una grieta en el agua, ¿no? A esa resistencia se le conoce como tensión superficial, ¿no? Va a haber una resistencia, ¿no? Antes de que penetre pues adentro, ¿no? Cuenta con un punto de ebullición, ¿sí? Eso con el punto de ebullición, pues eso varía dependiendo pues de las altitudes, ¿no? En el caso de nuestro país, el Perú, entonces tenemos pues la ebullición pues en Lima a 100 grados centígrados, en Arequipa a 90 grados y en Puno a 85 grados centígrados, ¿no? Ese es el punto de ebullición, ¿sí? Es un solvente y aislante, dice. Es un solvente porque se puede disolver. Un ejemplo de eso tenemos el azúcar, ¿no? Si lo vamos a poner pues en el agua, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a disolver ese azúcar en ese agua, la sal y otros más, ¿no? Y es aislante también, dice, ¿no? Los estados del agua, ¿sí? Los estados del agua son tres, pues tenemos el líquido, el sólido y el gaseoso, ¿no? Y también hay otros que le consideran pues la sublimación, ¿no? Entonces los estados, ¿no? Entonces, pero los más conocidos son esos, ¿no? Es decir, cuando tenemos un líquido, en el caso del líquido, ¿no? Va a pasar a un estado de sólido, ¿no? Se le conoce como solidificación, ¿sí? Y si tenemos pues de las nubes, va a pasar pues a estado de hielo, se le conoce sublimación regresiva, ¿no? Y cuando pasa también de estado gaseoso, es decir, lo que están en las nubes pasa a líquido con la lluvia, a eso se le llama como condensación, ¿no? Tenemos también de sólido a líquido, se le conoce con el nombre de fusión, y de líquido a gaseoso se le conoce como vaporización. Eso es por efecto, en ese caso sería por efecto del sol, ¿no es cierto? Es decir, para obtener ese estado gaseoso, ¿no? Y de sólido a gaseoso se le conoce como sublimación progresiva, ¿no? Entonces algunos lo consideran pues a la sublimación como un cuarto también estado, ¿no? Pero bueno, pero por lo general es el líquido, el sólido y el gaseoso. Ciclo natural del agua, ¿sí? Los procesos de evaporación, condensación y precipitación son parte del ciclo natural del agua, ¿sí? Entonces tenemos el ciclo del agua, dice, el sol
como una energía, produce una evaporación de las enormes cantidades de agua de la superficie de la Tierra. Por ejemplo, de mares, océanos, ríos, seres vivos y suelos, ¿no? Es decir, todos los días nosotros podemos ver ese ciclo del agua, ¿no? El sol va a irradiar pues la calor, ¿no? A todos los mares, a todos los ríos, ¿no? Y eso va a hacer pues evaporar, ¿no? Y a ese se le conoce con el nombre de evaporación, ¿sí? Todo el vapor de agua va a ir, se dice, a la atmósfera, dice, ¿no? Nosotros no lo vamos a ver, pero sí nosotros lo vamos a ver cuando ya se forma pues el gas, ¿no? En este caso pues las nubes, ¿no? Ese es la evaporación, ¿no? Y luego después de eso va a ocurrir pues la condensación, ¿no? Esa lluvia, ¿qué va a pasar, no? Una vez que se ha evaporado el agua, se va a formar pues las nubes, ¿no? Y esas nubes, ¿no? Se va a cargar bien y va a comenzar a llover, ¿no? Y a eso se le va a llamar precipitación, ¿no? Es decir, cuando ya está lloviendo, ¿no? O condensación, que le dicen ahí. Condensación y la precipitación. Luego tenemos también acá el ciclo urbano del agua, ¿no? El agua todas las personas consumimos en todas las ciudades, ya sea en Puno, ya sea en Arequipa, ya sea en Lima, ya sea en Azángaro, ¿no? El agua lo utilizamos pues para beber, para ducharnos, para regar. El agua que consumimos proviene ¿de dónde proviene, no? Por lo general son aguas dulces que proviene pues de ríos, de manantiales, de pozos. Esta se puede ser potable o no potable, ¿no? Es decir, puede ser potable y no potable. Para que las personas puedan consumirla, debe ser captada y drenada a través de tuberías. Más adelante es tratada en las plantas de potabilización para ser distribuidas a la población, ¿no? Y eso hacen las grandes ciudades, ¿no? En las grandes ciudades, ¿no? Se crean grandes represas, ¿no? Y todas esas aguas son pues almacenadas en esas represas, ¿no? Y van a pasar por un proceso de tratamiento de agua, ¿no? Se va a pasar por ese tratamiento de agua en la cual se va a utilizar pues desinfectantes para que se puedan consumir, ¿no? Y por lo general son aguas dulces, ¿cierto? Son aguas dulces de ríos, ¿no? Y después, una vez tratada, ¿no? Ya se va a consumir, pues, ¿no? Acá dice, a ver, tenemos el estado de tratamiento del agua potable. Luego tenemos el agua para consumida, ¿sí? Y después que se ha consumido, vamos a tener un agua residual, ¿no? Ese agua residual, ¿no? Puede pasar, dice, a un depurado, es decir, se puede tratar, ¿no? O también se conoce como aguas hervidas, ¿no? Esas aguas hervidas, ¿no? Se puede darle algún tratamiento y después de eso se podría utilizar en lo que es regado de plantas y otro, ¿no? Y luego tenemos el agua restituido, ¿no? Entonces, ese es el ciclo urbano en este caso del agua, ¿no? Es decir, que nosotros en una ciudad podemos darle ese uso también, ¿no? ¿El agua se acaba? Sí, se está acabando, ¿no? Algunos dicen que de unos años para adelante, pues, ¿no? Ya no va a ser pues por la guerra, ya no se va a dar por el petróleo, ¿no? Ya no se va a dar por ya no se va a dar por otros aspectos, ¿no? Sino se va a dar pues por el agua, dice, ¿no? Porque el agua dulce está disminuyendo. En el caso de nuestro país representa un 3% aproximadamente a nivel mundial, ¿no? Tenemos una grande reserva de agua, ¿no? En este caso el lago Titicaca, ¿no? Es un agua dulce, ¿no? Y cosa que otros países no lo tienen, ¿no? En el caso de Chile no tiene a ese recurso pues hídrico en abundancia, ¿no? Por eso que también han tenido problemas pues problemas de sequía, ¿no? Entonces, si no hay agua, entonces no se puede cultivar, no se puede pues sembrar, entonces también es un poco
es un poco, pues, ¿no? Eso ya por parte climática, ¿no? También por parte del calentamiento global que se está ocasionando, pues, ¿no? Que grandes nevados, ¿no? Como el Huascarán y otros más en nuestro país también, ¿no? Entonces, eh, esos deshielos están provocando, pues ese calentamiento global está provocando que ese agua se vaya a evaporar, ¿no? Y algunos nevados donde era blanco, ahora ya no hay, ¿no? Entonces, la escasez de agua, ¿no? Pero también las grandes potencias están haciendo, pues, están tratando el agua salada, ¿no? Por procesos, ¿no? Y están transformándolo en agua dulce, ¿no? Pero también es un poco costoso, pero con el tiempo también, pues, yo supongo que todo eso va a tener que cambiar, ¿no? Entonces las crisis del agua afecta tanto a los países ricos como a los países pobres, dice, ¿no? Un informe sobre el Fondo Mundial de la Naturaleza, más conocida como WWF, ¿no? Por sus siglas en inglés, nos advierte que cuando se habla de problemas del agua siempre hace referencia a los 3 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, ¿no? Es decir, en todo el mundo hay 3 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, es decir, no tienen, ¿no? Sin embargo, nunca se menciona los problemas de agua, dice, en los países ricos no han resuelto, pues a cada vez son más graves, ¿no? Según este Fondo Mundial, dice, ¿no? Las riquezas económicas no significa automáticamente la posesión del agua plena, ¿no? Y como por ejemplo cita dos importantes ciudades, ¿no? Como Houston y Sydney, dice, ¿no? Que enfrentan serios problemas de escasez de agua. Sí, por efecto del cambio climático, como les dije hace rato, ¿no? Ese cambio climático por el calentamiento global, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? ¿No? Eso se debe a la industria, ¿no? La industria es la que emana, pues, emana humo, ¿no? Dióxido de carbono, ¿no? Y eso hace de que haya, ¿no? Lo que es el calentamiento global y otros aspectos más de contaminación, ¿no? Entonces eso va a provocar. Los países más pobres se enfrentan a prolongadas sequías, dice. En cambio, para los países más ricos, el problema pasa por el derroche de la contaminación, en ambos casos el resultado del mismo, dice, ¿no? Pero sucede pues casi siempre, ¿no? El impacto es mucho mayor en los países menos desarrollados, ya que en los países ricos no solo desperdician sus propios recursos, sino que también utilizan el agua de los países en desarrollo. Dice, a partir de los procesos de globalización, muchas empresas que pertenecen a las primeras potencias mundiales instalan sus plantas de producción en zonas más pobres del planeta para conseguir bajar los costos. Dice, con mano de obra barata y supuestos utilizan los recursos hídricos de ese país ya de por sí escasos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Que hay empresas que utilizan los recursos de países, pues, que son del tercer mundo, en este caso de nuestro país, de un país de Sudamérica, ¿no? Utilizan, lo venden, ¿no? Ya que ellos no cuentan ya con ese recurso, ¿no? Y es muy escaso y muy costoso. Luego, acá también, como les estaba comentando, ¿no? Bueno, es bueno recalcar, ¿no? Dice que es el más importante de los compuestos de uno de los más principales constituyentes en lo que vivimos, ¿no? Aproximadamente del 60 al 70%, ¿no? Que compone un ser humano, ¿no? El agua, sus características es incoloro, insaboro, inoloro, ¿no? No presente. Es un buen conductor de electricidad, ¿sí? Es decir, conduce la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, por eso es un buen disolvente, que hemos hablado también hace rato, no tiene forma y adquiere la forma del recipiente, ¿no? Si nosotros lo ponemos en una forma cúbica, entonces se va a volver cúbico. Propiedades del agua, ¿no? Propiedades del agua, tenemos el agua por ser
materia pesa, dice, y ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? ¿Qué más? Está conformada por dos elementos, ya les he dicho, ¿no? Dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? El agua se puede presentar también en la naturaleza en tres estados: físico, sólido, líquido y gaseoso. Eso también ya lo saben. El agua pura no tiene olor ni sabor ni color, ¿no? Cuando el agua es pura, no tiene forma y toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? El agua es un buen disolvente de muchas sustancias, es decir, puede disolver pues la sal, el azúcar, como ya les he mencionado hace rato, ¿no? Clases de agua: tenemos pues aguas de río, de lagos, lagunas, riachuelos. Por lo general son pues aguas dulces, ¿no? También tenemos el agua potable, que es un agua que se ha tratado, ¿sí? Es un agua que se ha tratado, ¿no? Que se ha desinfectado, ¿no? Entonces, para uso, para consumo humano, ¿no? Tenemos las aguas medicinales y termales, ¿no? Estas aguas, como hace rato también se le ha mencionado, ¿no? Son aguas, por lo general, aguas minerales, ¿no? Las cuales son pues usadas para la salud, ¿no? También tenemos el agua destilada, son aguas que son pues que son tratadas, ¿no? En la cual son aguas que son blandas, ¿sí? Es decir, presentan poca cantidad de minerales. Tenemos también el agua pesada, ¿no? La cual que tiene una cantidad de minerales pues elevado, ¿no? Importancia del agua, ¿no? Es un elemento mayoritario en todos los seres vivos, ¿no? Ya les he dicho hace rato, ¿no? La mayoría de los seres vivos componen pues un porcentaje de agua muy elevado, ¿no? Por eso sin agua no podemos existir. Es un medio de transporte, de navegación, ¿no? En este caso también lo utilizamos los seres humanos para poder pues transportarnos, ¿no? Es decir, de un lugar a otro. Es decir, podemos viajar. En el caso del lago Titicaca, ¿no? Podemos partir acá del muelle de Puno y podemos ir pues a Desaguadero, ¿no? Entonces ahí es un medio de transporte, ¿no? También contiene sales disueltas, que es aprovecharlo para las plantas, ¿no? Es decir, que ese agua también tiene minerales y que es muy bueno para las plantas, ¿no? Las caídas de agua y movimientos del mar son aprovechados como energía, ¿no? En el caso de Puno utilizamos pues la fuerza del río, ¿no? Para generar pues corriente eléctrica, ¿no? Por eso tenemos la hidroeléctrica de Sangabán, ¿no? Y otros más en nuestro país, ¿no? Y esa caída de agua, ¿no? Hace generar pues hace de que las turbinas funcionen, ¿no? Y de esa manera se genere pues la corriente eléctrica, ¿no? Y la mayoría ese tipo de energía nosotros lo utilizamos acá en todo nuestro país, es decir, el Perú, ¿no? Porque tenemos bastantes recursos hídricos, ¿no? Para poder pues aprovechar. Tenemos clases de agua, ¿no? Hace rato se mencionado algunas. Acá tenemos también las aguas lóticas, dice, se encuentran en la superficie de la litosfera, ¿no? En reposo, ¿sí? Ejemplo, tenemos los lagos, estanques, pantanos, charcos, ¿no? A eso se le conoce como aguas lóticas. Tenemos aguas atmosféricas, se encuentran pues en continuo desplazamiento, ¿no? Ya que lentamente se forma un torrente. Ejemplo, los ríos, esta agua tiene mayor oxígeno que las anteriores debido al movimiento constante, ¿no? En este caso pues tenemos las aguas que se provoca pues por el ciclo del agua, ¿no? Entonces ahí tenemos las aguas atmosféricas, ¿no? Su característica, como dice, ¿no? Es que tiene una cantidad de oxígeno mayoritaria. Tenemos también el agua dulce, contiene mayor cantidad de sales disueltas, ¿no? Y se forman pues por lo general pues en los ríos y en los lagos, ¿no? Tenemos el agua dulce, y ese es el agua que más nosotros, digamos, acá como Puno, ¿no? Y otras zonas acá de Puno, ¿no? Utilizamos el agua para consumo, ¿no? Es decir, utilizamos el río. En el caso de Puno utilizamos pues del lago Titicaca, ¿no? Una vez que se jala pues a las pequeñas represas que se tienen, ¿no? O a los pequeños tanques que se tienen, ¿no?
se va pues a tratar y nuevamente se distribuye pues para el consumo de la población. Saladas, dice, ¿no? Contiene abundante en cantidades de diversas sales, ¿no? Por lo general este agua salada se halla presente pues en el mar, ¿no? Esa es la mayor cantidad pues, ¿no? Tenemos representada pues en los océanos, ¿no? Océano Pacífico, Índico, ¿no? Y así como etcétera, ¿no? En la industria de bebidas, ¿no? ¿Sí? En la industria de bebidas gasificadas en el país, ¿no? El agua también, aparte de que nosotros lo utilizamos para diversas actividades, ya sea agropecuaria, ya sea ganadera, ya sea industrial, ¿no? También el agua, ¿no? En lo que son las bebidas industriales, ¿no? Cualquier tipo de bebidas de la industria alimentaria también eh, se utiliza este recurso, ¿no? Como las materias primas, ¿no? Tenemos el agua, es uno de los recursos que se utiliza para la fabricación pues de néctares, para la fabricación pues de gaseosas, para la fabricación pues de diferentes productos, ¿no? Ya sea vinos, ya sea macerados, ya sea anisados, ¿no? Se utiliza el agua como materia prima principal. El agua, dice, ¿no? Las fábricas embotelladoras de gaseosas obtienen el agua, dice, que se necesitan de muchas fuentes distintas, ¿no? Ya sea las empresas de Coca-Cola y empresa Cola Real, que es una empresa peruana, ¿no? El agua ellos lo utilizan pues de pozos que ellos tienen, ¿no? Es decir, esos pozos en la cual ellos succionan ese agua, ¿no? Y lo tratan, ¿no? Algunos son de poca profundidad, algunos son de presas, algunos de embalses, de lagos, ¿no? Y todas esas aguas, ¿no? Se utiliza pues para poder tratarla, quitarle la cantidad de minerales adecuados y después pues para su uso de transformación pues de gaseosa u otro tipo de bebidas, ¿sí? Dice las posibles problemas que puedan presentar pues las fuentes de suministro en el agua, ¿sí? Pueden dividirse en tres, es decir, un agua siempre va a tener pues un tipo de anomalía, ¿no? O sea, digamos, si nosotros lo vamos a encontrar pues en estado natural, ya sea pues si lo vamos a encontrar en un estado natural en un río, digamos, ¿no? Va a tener pues una anomalías físicas. Anomalías se le conoce como problemas, ¿no? Problemas físicos, es decir, no es un agua pues un agua perfecta, digámoslo así, ¿no? Tales como turbidad, ¿sí? Cuando es turbio, color, olor, sabor, pueden tener efectos casi inmediatos, ¿no? Sobre el gusto y el aspecto de las bebidas. La turbidez del agua puede ser causa de formación de espumas, ya sea en la llenadora o más tarde cuando el consumidor abra la botella, ¿no? Entonces, ese es una anomalía física, ¿no? Que nosotros lo podemos ver con los sentidos, ¿no? A eso se le conoce como anomalía física, ¿no? Luego tenemos anomalías de aspecto, ¿no? Acá ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Están viendo pues una anomalía de aspecto, ¿no? Está saliendo un agua turbia en el caño, es color oscuro, ¿no? Es muy probable que tenga pues microorganismos, ¿no? Y materia orgánica, ¿no? Y por eso está saliendo así oscuro, o lo decimos nosotros concho, ¿no? Entonces, eso es una anomalías de aspecto, es decir, no tiene una buena apariencia, la cual puede afectar también el sabor, el olor, ¿sí? También puede permitir el desarrollo pues de sedimentos, ¿no? Que dará pues mal aspecto al agua, ¿no? Es decir, si yo lo voy a poner en un frasco, ¿no? Se va a sentar toda esa parte sucia, se va pues caer pues a la parte, se va a precipitar. Luego tenemos las anomalías químicas, ¿no? Las anomalías químicas, hay muchas sustancias químicas también y productos minerales que al estar pues presentes en el agua pueden tener un efecto adverso en la bebida. Cuando se presenta grandes cantidades es necesario eliminarlos. Un alto contenido en sales,
puede cambiar, dice, también el sabor y causar un mal aspecto, ¿no? Es decir, a eso también se le considera pues como anomalías químicas, por lo general pues a la cantidad de minerales que tiene, ¿no? Y eso puede ser perjudicial de alguna u otra manera para el consumo. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, hasta acá hemos hablado del agua. Ya vamos a hablar pues en el transcurso de la semana también, ¿no? Del agua, las características, ¿no? Qué tipos de agua se utiliza, ¿no? Y vamos a ver, ¿sí? Y ya más adelante haremos videos para poder pues eh, procesar, ¿sí? Los diferentes productos que se puede elaborar a partir del agua. Muchas gracias por su atención prestada y nos vemos pues en el siguiente video.